It's great to be with you today. Es muy bueno estar con ustedes este día. We've enjoyed our week in Cuernavaca, Hemos disfrutado nuestra semana en Cuernavaca and it's the first time I've had my birthday here in Mexico. y es la primera vez que cumplo años en México. I've only been here a week and I turned a year older. Solo estuve aquí una semana y me hice un año más viejo. It's great to have my wife with me and my daughter. Es hermoso tener aquí a mi esposa y a mi hija. I want to talk to you today about the importance of passing faith from generation to generation. Quiero hablar con ustedes acerca de la importancia de pasar la fe de generación en generación. We're going to look at a scripture in the book of Judges chapter 2, Vamos a ver la escritura en Jueces capítulo 2, which gives us a very sad story que nos da una historia muy triste of the people of God del pueblo de Dios. losing faith between the generations. El pueblo de Dios perdiendo la fe entre generaciones. So I'd like for us to read together Judges chapter 2 and verse 7 and Así- then verses 10 through 12. Así que me Judges gustaría chapter 2. leer con ustedes Jueces 2, primero el versículo 7 y después del 10 al 12. Dice la palabra del Señor: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales, habiendo visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 10 al 12. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. So we see here the picture Así que vemos esta imagen of a godly generation de una generación de that Dios saw all the miracles of God, que vio los milagros de Dios, saw the victory of God bringing them into the promised land, vio las victorias de Dios trayéndolo a la tierra prometida, miracle after miracle after milagro miracle, tras milagro, and they served the Lord all those days. y sirvieron al Señor todos esos días. But then it says another generation arose Pero después dice que otra generación se levantó who didn't know the Lord, que no conocía al Señor, nor the works that the Lord had done. ni las obras que el Señor había hecho. So you've got Joshua serving the Lord, Así que tienes a Josué sirviendo al Señor, but then his children or his grandchildren not serving the Lord, pero sus hijos o sus nietos ya no sirvieron al Señor but backsliding into service of the idols of the culture. y cayeron en servir a los ídolos de la otra cultura. So here we see faith at risk between generations. Así que vemos la fe en riesgo entre generaciones. Kids don't automatically serve the Lord because you do. Los hijos no sirven inmediatamente al Señor solamente porque tú lo hagas. God doesn't have any grandchildren. Dios no tiene a ningún nieto, He only has children. solo tiene hijos. If I know the Lord, Si yo conozco al Señor, my wife knows the mi Lord, esposa conoce al Señor, we still have to be sure our children know the Lord. todavía tenemos que asegurarnos que nuestros hijos conozcan al Señor. And that's the first responsibility of a Christian home. Y esa es nuestra primera responsabilidad como un hogar cristiano. Do your kids know the Lord? ¿Tus hijos conocen al Señor? These children knew about the Lord. Estos conocían del Señor. These children had godly parents, Tenían padres que conocían al Señor, but they did not know the Lord. pero no conocían al Señor. This is a failure Esto of es un- their fathers. Esto fue una falla de sus The padres. fathers should have been sure Los padres debieron haber estado seguros that the children knew the Lord. que los hijos conocían al Señor. And if we look at the first chapter of Y Joshua, si vemos el primer capítulo de Josué, we have an example of the fathers failing to conquer the land. tenemos un ejemplo de los padres fallando conquistar la tierra prometida. In fact, the section of scripture just before what we read, the last part of the book of the first chapter of Joshua, of Judges, the last part of that chapter La última parte del capítulo de Jueces 1 is titled The Failure to Conquer the Land. está titulado como el fallo de conquistar la tierra. So father failure Así que los padres in fallaron their generation en su generación led to faith failure y eso llevó a que
fallaran in the next generation. la fe en la siguiente generación. And then a generation arose Y después se levantó otra generación that just served the gods of the culture around them. que sirvieron a los dioses de la cultura alrededor de ellos. Every culture has its gods. Cada cultura tiene sus The dioses. Bible calls them idols, La Biblia los llama ídolos, false gods. dioses falsos. It can be entertainment. Puede ser el entretenimiento, It can be money. puede ser dinero, It can be success. puede ser el It éxito, can be anything puede ser cualquier cosa that captures our heart que captura nuestro and corazón takes us from the Lord. y nos aparta del Señor. But we know Pero sabemos the Bible says que la Biblia dice the Lord's good. que el Señor es bueno, His mercy is su everlasting. misericordia es para And siempre His truth endures to all y la generations. verdad dura por todas sus generaciones. His mercy is on those who fear Him. Su misericordia está sobre aquellos que le temen, From generation to de generation. generación en generación. So what happened? Así que, ¿qué pasó? Well, Judges chapter 2 tells us. Bueno, nos lo dice Jueces 2. Verses 1 to 3 says Versículos 1 al 2 dice that an angel comes and confronts them. que el ángel viene y los confronta. Dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué no habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. So God comes to Israel Así que Dios viene a Israel right at the end of Joshua's life, al final de la vida de Josué, and again he warns them. y una vez más los alarma, los advierte. Moses told you, Moisés les dijo, when you get into the land, cuando entren a la tierra, be careful tengan cuidado, not to serve the gods of the no land. sirvan a los dioses de esas tierras. In fact, tear them down, De hecho, derríbenlos, destroy them, destruyanlos, conquer those people. conquisten esas Do personas. not make alliances with them, No hagan alianzas con ellos. or you will serve their O gods and backslide. si no, ustedes van a servir a esos dioses y van a caer. So we see that there was a failure to secure faith in the next generation. Así que hubo una falla en asegurar la fe de la siguiente generación. The teaching and trainings of fathers was not there. El entrenamiento y la enseñanza de los padres no estuvo ahí. Son, be careful. Hijo, cuidado, In your generation, en tu generación there will be idols. va a haber ídolos, There will be a temptation Va a haber to backslide. tentaciones para que tú caigas. But you have to serve the Lord. Pero tú tienes que servir al Señor. Be careful. Ten cuidado, I warn you, te advierto, as I leave, mientras yo me estoy you yendo, must stand. tú necesitas estar Be a firme. voice to your Sé generation. una voz para tu generación. Keep the faith. Mantén la Be fe. strong. Sé fuerte. So how do we protect our children Así que, ¿cómo protegemos a nuestros hijos from the spirit of this age? de los espíritus de este mundo? It has been said Se ha dicho that the mark of any civilization that endures que la marca o la característica de cada civilización que permanece is the training of its young. es el entrenamiento de los jóvenes. And that any community that does not teach its young Y cada comunidad que no entrena a sus jóvenes is only one generation from extinction. está a una generación de desaparecer. So if we, Así que si as the nosotros, church, como iglesia, want to go from generation to generation, queremos ir de generación en generación, like you're in the midst of here, como estamos en medio ahorita nosotros, from a founding pastor de un padre fundador, un pastor fundador, to his son, a su hijo, beautiful, hermoso, wonderful, excelente. faith being La transferred, fe se ha transferido, vision being la transferred visión se ha transferido from generation to de generation. generación en generación. We're doing this in our church. Estamos haciendo eso en nuestra iglesia también. Just 4 months ago, Hace 4 meses I transferred the senior leadership of our church to my son. le entregué el pastorado a mi hijo.
But I've worked on my son. pero yo he trabajado en mi I've hijo. trained my son. Yo he enseñado a mi hijo, lo he I've entrenado. disciplined my son. He disciplinado a mi I hijo. inspired my He son. inspirado a mi I hijo. led my son. Dirigí a mi hijo. He's 36 years old. Él tiene 36 años And he's a preacher of the gospel. y es un predicador del He's Evangelio. more talented than I am. Es más talentoso que yo. Same with my daughter. Lo mismo que mi hija. I have 2 daughters. Tengo 2 hijas. They're all pastors. Todos son They all pastores. serve the Lord. Todos sirven al They're all Señor. giving their heart to God. Todos están entregando su corazón a Dios. Because His truth endures from generation to Porque su generation. verdad dura de generación en generación. So how do we make sure that this happens? Así que, ¿cómo nos podemos asegurar de que esto pase? I want to talk to you about 3 principles today. Quiero hablarles de 3 principios este The día. first one is from Psalms 78, El primero está en el Salmo 78 and I call it the principle of community. y le llamo el principio de la comunidad. Psalm 78 talks about God giving His law to Israel, El Salmo 78 habla de Dios dando su ley a Israel and it says in verse 3 that the fathers make them known to the children. y dice el versículo 3 que los padres lo contaron a sus hijos. Go ahead and read verse 4 through 7, please. Y dice versículos del 4 al 7, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y que guarden sus mandamientos. Now in Deuteronomy, Ahora en Deuteronomio it tells fathers le dice a los padres and parents y a los padres de familia to teach their children. que lo enseñen a sus hijos. Here in Psalms, En Salmos it says, dice, we as nosotros the community como la comunidad will como tell the good works of the Lord to the next generation. vamos a hablar las obras de Dios a la siguiente generación. We will not hide God's truth, No vamos a esconder la verdad de Dios, but we will teach all the children. sino vamos a enseñarle a todos los niños. I will teach your children. Yo voy a enseñarle a tus hijos. You will teach my children. Tú le vas a enseñar a mis hijos. We as a community Como comunidad accept our responsibility aceptamos la responsabilidad for the ministry going to the next generation por el ministerio a la siguiente generación, by taking responsibility tomando la responsabilidad for the children, por nuestros hijos, for teaching the young. por enseñarle a los jóvenes. This is the idea of the principle of community, Esta es la idea del principio de comunidad, that every member of the church community que cada miembro de la comunidad would prove their commitment to the next generation pruebe su compromiso con la siguiente generación, by accepting their responsibility to teach them. aceptando la responsabilidad de enseñarlos. Now I know that churches have children's ministry. Ahora yo sé que las iglesias tienen ministerio a los niños. I was a children's pastor of our church in Portland for 8 years. Yo my fui wife and pastor I. de niños, mi esposa y yo, por 8 años cuando estábamos en la iglesia en Portland. We had 800 children under our care. Teníamos 800 niños bajo nuestro cuidado. We had 300 or 400 adult volunteers. Teníamos 300 o 400 voluntarios en el equipo. And I had to inspire those teachers on why they should teach these Y children. yo tenía que inspirar a estos hermanos de la importancia de poder ministrar a estos And so I niños. searched the Word of God. Así que busqué en la palabra de Dios And I found these principles. y encontré estos principios. And this is the first one. Y este es el primero, That the church as a community que nosotros como comunidad en la iglesia must all take their responsibility debemos tomar la responsabilidad to train the next generation. para entrenar a la siguiente It generación. is not just the mother's job. No solamente es el trabajo de las mamás. I would have fathers come to me in the church. Yo he tenido padres que han venido conmigo a la iglesia. Pastor Mark, I just don't feel like I should teach in the kids. Pastor, yo no siento que debería enseñar a los niños. You know, my wife can do that. Mi esposa puede hacerlo. I don't feel called to teach kids. No siento el llamado para enseñar a los niños. I said to that man, Yo le dije, hombre, God says Dios dice
you're to teach your kids. que tú tienes que enseñar a tus hijos. The Bible says in Ephesians chapter 6 La Biblia dice en Efesios and 6, verse 1, versículo 1, fathers, padres, don't provoke your children, no provoquen but train them. a sus hijos a ira, sino entrénenlos. Train them. Entrénenlos. That's a process. Es un proceso. Fathers have to be involved. Los padres deben involucrarse. Children's ministry in the church needs men. El ministerio de los niños en la iglesia necesita hombres. Children need the example of godly men. Los niños necesitan el ejemplo de los hombres And so de Dios. we all accept our responsibility. Así que todos aceptamos nuestra responsabilidad. We all take our place. Todos debemos tomar nuestro lugar. We love them. Los amamos. We give money to their Les programs. damos dinero a los programas We infantiles. volunteer for the Vacation Bible School. Nos metemos como voluntarios para la escuela bíblica. We help with our youth activities Ayudamos a las actividades en los jóvenes because it's the next generation porque es la siguiente generación and they need faith y for their ellos generation. necesitan fe para la siguiente generación. This is the principle of community. Este es el principio de comunidad. Now I want to turn to Deuteronomy chapter 6. Y ahora quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6 And I want to look at this famous scripture y quiero que veamos esta escritura que es muy famosa, that talks about loving God que habla acerca de amar a Dios with all of our hearts con todo nuestro corazón and teaching our children in His ways. y enseñar a nuestros hijos en su camino. Let's read verse 4 through 8 or 9, please. Y voy a leer para ustedes versículos 4 al 9. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Here it says Aquí dice that we must love the Lord God que debemos amar a Dios with all of our hearts con nuestro corazón first. primero. You can't teach your children to love God if you don't. Tú no puedes enseñar a amar a tus hijos a Dios si tú no lo amas primero. I've had people come to church Tengo gente que ha llegado a la iglesia and bring their kids. y ha traído a sus hijos. A lady said one time, Una hermana dijo una vez: I just need my kids to be in church. solo quiero que mis hijos estén aquí en la iglesia. I want my kids to know about God. Quiero que conozcan de Dios. I said, what about you? Y yo le dije: ¿y tú? Oh, no, I have too many problems. Oh, no, yo tengo muchos But my problemas. kids need the Lord. Pero mis hijos necesitan al Señor. Your kids will follow your example. Tus hijos van a seguir tu ejemplo. If you don't go to church, Si tú no vas a la iglesia, they won't go to church. ellos no van a ir a la iglesia. Kids are led almost irresistibly by example. Los niños crían irresistiblemente solamente por ejemplo. That's why Jesus said to his own disciples, Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: listen to what the Pharisees say, escuchen lo que dicen los fariseos, but do not do what they do, pero no hagan lo que ellos hacen, because they say the word of God, porque ellos hablan la palabra de but they don't Dios, obey the word of God. pero no obedecen la palabra de Dios. Jesus had to say that Jesús tuvo que decir eso because the example of the Pharisees porque por el ejemplo de los fariseos was so powerful. era muy poderoso, It was so deceptive era decepcionante. that Jesus had to warn his own disciples against it. Así que Jesús tuvo que advertir a sus discípulos en contra de ello. He said, listen to the scriptures that they read, Así que Jesús les dijo: escuchen lo que enseñan, but don't follow their lifestyle. pero no sigan su manera de vivir. So here it says, you must love the Lord God with all your heart. Así que dice aquí: amarás al Señor con todo tu corazón. These words have to be in your heart. Y estas palabras tienen que estar en tu corazón. Then it talks about teaching them by the way. Y luego dice que les enseñes por el camino. Talk of them when you are in your house, Hables de ella cuando estás en tu casa, when you lie down, cuando estés acostado, when you rise up. cuando te levantes. Bind them as a sign on your hand Que los ates como una señal en tu mano and between your eyes, y entre tus ojos, and even write them on the doorpost of your house. y que aún los escribas en los postes de tu casa. If you go to Israel today Si tú vas a Israel hoy and you go to
Israeli hotel, y tú vas a algún hotel israelita, all of the doors todas las puertas have a little scripture beside them. tienen una pequeña escritura al lado. Right on the side of the door as you're Justo going al in, lado de la puerta, mientras entras, there'll be a piece of God's word right there. hay un pedazo de la palabra de Dios ahí. It comes from this scripture. Y viene de esta escritura. They say the Pharisees used to put these little plaques over their Se forehead dice que los fariseos se ponían como unas placas aquí en la frente with scripture on them. con escritura. But none of that makes any difference Pero nada de eso hace una diferencia if it's not in your heart. si no está en tu And corazón. if you don't obey it, Y si tú no lo and obedeces. if you don't lead your children in obeying Y si it. tú no guías a tus hijos a obedecerla. So this is what I call Así que esto es lo que yo llamo teaching in all of life. enseñar en toda la vida. It's an example to your children. Es un ejemplo para tus hijos. We come to church Venimos a la iglesia with joy. con gozo. We serve Servimos happily. con una alegría. We give Damos with all our heart. con todo nuestro corazón. Why? ¿Por qué? For the kids. Por los niños. Why should you worship God ¿Por qué adoras tú a Dios with all your heart in church? con todo tu corazón en la iglesia? Why should you lift your hands? ¿Por qué deberías alzar tus Well, manos? because first of all, the Bible says Porque primero la Biblia dice we're the priests of God. que como sacerdote de We Dios lift our hands unto the Lord. levantamos nuestras manos al We lift Señor. up our hearts with our hands. Levantamos nuestro corazón al But Señor. also, Pero también anybody cualquiera who is older teenager or above, que es más grande que un adolescente, anybody who's mostly grown, aquel que es ya casi un adulto, is an example es un ejemplo to the children. para los niños. They watch you worship. Ellos te ven adorar. They watch you give. Ellos te ven dar. They watch you come. Ellos te ven venir. They see if you're mad when you get here. Ellos te ven si estás enojado cuando If you're llegas. fighting with your wife Si when you estás get here. peleando con tu esposa cuando They llegaste. see, Ellos ven. they know, Ellos saben. and they copy. Y ellos copian. It's example. Es ejemplo. Children are led almost irresistibly Los by niños están example. siendo dirigidos por el ejemplo. Therefore, we must put before them Por eso debemos poner delante de ellos examples filled with spirit and life. ejemplos de espíritu y de vida. Our devotion to God, Nuestra devoción a Dios, our attitude in trial, nuestra actitud en las pruebas, our faithfulness in service. nuestra fidelidad en el servicio. We must walk so carefully Debemos caminar con cuidado. that all those little children walking behind Que us todos estos niños que vienen detrás de nosotros can wander to either side of our path se podrían desviar por cualquier lado de nuestro camino with no fear of harm. sin temor al miedo, a ser lastimados. This is the principle of example. Este es el principio de un ejemplo. The third principle I want to talk to you about is from this same verse. El tercer principio que quiero hablar con ustedes está en el mismo versículo And I call it the principle of application. y le llamo el principio de la aplicación. Application means how does it work in your life? La aplicación significa cómo funciona en tu vida. I can tell you about a biblical principle, Te puedo dar un principio bíblico, but you need to apply it to your daily life. pero necesitas saber aplicarlo a tu propia vida. It's not just about truth on Sunday, No solamente se trata de la verdad los domingos, but how are you going to live Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday? sino cómo vas a vivir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. It's about application. Se trata de la aplicación. So in teaching children, Así que en enseñar a los we niños, say we have a lesson, tenemos una lección, it teaches a principle, enseña un principio and then it needs to have an y application. necesita tener una aplicación. If you're going to obey God, Si vas a obedecer a Dios, how do you do that? ¿cómo lo haces? You start obeying your mom and dad. Empieza a obedecer a papá y a mamá. You obey your teacher. Obedece a tu maestro. You obey the coach or the policeman. Obedece al policía o al entrenador. You obey the authorities God puts in your life. Obedece a las autoridades que Dios ponga en tu vida. Principle, Principio, obedience. obediencia. Application, Aplicación, where you live. ¿dónde vives? Amen? Amén. So, that's Okay. application. Entonces, eso es aplicación. Now, Ahora, here in verse 7, en el versículo 7, or excuse me, verse 6, it said, These perdón, en words el versículo 6 dice, estas palabras that I command you today que yo te mando hoy must be in your heart, deben estar en tu corazón and you shall teach them diligently to your children. y las repetirás o las enseñarás a tus hijos. This is speaking to all the fathers and mothers Y esto está hablando a todos los padres y madres of the nation of Israel. de la nación de Israel. You love God. Tú amas a Dios. You love God. Tú amas a Dios. And lead your children Y
y guía a tus hijos in loving God. en amar a Dios también. Where it says you shall teach them diligently. Donde dice que tú les enseñes o que las repitas. This word diligently Esta palabra is a Hebrew word shanan. es una palabra hebrea, shanan. In the Bible, En la Biblia, shanan shanan is only used solo se usa for knives and swords, para cuchillos y espadas, not teaching. no enseñar. So why is it used here? Así que ¿por qué se usa así? Because the word actually means Porque la palabra significa to sharpen something. afilar algo. And we, for instance, Por ejemplo, when I was a boy, cuando yo era un niño, my dad showed me how to sharpen a mi knife. papá me enseñó cómo afilar un cuchillo. And we had a stone Y to sharpen teníamos the knife on. una piedra para afilar, We had a rough side con un lado áspero and a smooth side. y un lado liso. And he said, son, Y me dijo, hijo, you take the knife, tomas el cuchillo, you put it on the stone, lo pones en la piedra and you pull it towards you. y lo jalas hacia ti. Then you turn it over Y después lo volteas with the same angle, con el mismo ángulo and you put that angle on y the lo, other side of the y lo blade. jalas del otro lado del cuchillo. Is it sharp then? ¿Ya se afiló? Oh no, Oh, no. it's just getting started. Apenas estamos You have to do empezando. that again Tienes que hacerlo otra vez and again y otra vez and again. y otra vez, Repeated, repitiéndolo careful, con cuidado, balanced, balanceado, and that's how you sharpen a knife. y así es como afilas un cuchillo. Here where it says teach diligently, Aquí la palabra dice enseña diligentemente, it uses the term to sharpen. usa la palabra afilar. How do you train your children? ¿Cómo entrenas a tus hijos? Carefully, Con cuidado, repeatedly, repetidamente, balanced, balanceado, careful, con cuidado, repeatedly, repitiéndolo, balanced. balanceado. You can't be extreme. No puede ser extremo. You don't teach them to obey by getting angry. No enseñas a obedecer You enojándote. don't scream at them once No les gritas una sola vez and fix all their y disobedience ya con eso problems. ya resolviste toda la You desobediencia. got to work No, patiently, tienes que trabajar pacientemente, repitiéndolo, applying God's word to their life. aplicando la palabra de Dios a sus vidas. And the word of God Y la palabra de Dios will sharpen their va life. a afilar sus vidas. The action of sharpening the knife La acción de afilar el cuchillo pushes the steel back up into the blade, empuja el metal hacia la cuchilla and it smooths it out, y lo aplana and it makes it strong y lo hace fuerte and sharp. y filoso. We Nosotros must do this necesitamos hacer esto to our children. con nuestros hijos. We must not get weary with well-doing. No debemos cansarnos al hacerlo. If you have a strong child, Si tienes un niño fuerte, difficult to train, tal vez difícil de entrenar, he might be a Moses puede ser un Moisés or an Elijah o un Elías or a major leader that God wants to use. o algún líder grande que Dios quiera usar. He's got strength as a child Tiene fuerza como niño because he's going to need it in his life. porque la va a necesitar en sus años por venir. And your job is to take him Y tu trabajo es tomarlo and sharpen him y afilarlo with the word of God, con la palabra de Dios, with the principles. con los principios. We're going to church today. Vamos a la iglesia hoy. We're going to church with joy. Vamos a la iglesia con gozo. You're going to be happy all the Vas way. a estar feliz todo el culto. You're going to class. Vas a ir a tu clase. You're going to obey your mom. Vas a obedecer a tu I mamá. don't want to obey my mom. No quiero obedecer a mi mamá. You're going to obey your mom. Vas a obedecer a tu mamá. Mama's in charge. Mamá está a cargo. Mama is bigger. Mamá es más fuerte. You can't push me around. No puedes moverme. No, I'm going to sharpen No, you. yo te voy a I'm afilar. going to raise Te you. voy a levantar. You're going to serve the Lord. Vas a servir al You're Señor. going to be a voice to your Vas a ser generation. una voz para tu I'm generación. raising you to be a man of Te God. voy a levantar para que seas un hombre de Dios. Parents, have faith. Oh, padres, tengan fe. Be strong. Sean fuertes. Give yourself to training your children. Entrégate al entrenamiento de tus hijos. Be an example to them. Sea un ejemplo para ellos. Let the church come around Que la you. iglesia esté alrededor de ti. If you need help, Si necesitas ayuda, ask somebody who's already raised their kids. pregúntale a alguien que ya edificó a sus Find a hijos. family with older children that are serving the Lord. Encuentra una familia con hijos más grandes que ya esté sirviendo al And go and Señor. say, how did you do it? Y acércate y dile, ¿cómo lo I hiciste? need help with this. Necesito ayuda con esto. That's
that's where the community comes Ahí in. es donde entra la comunidad. We're all in this together. Estamos juntos en We're esto. one happy family. Somos una gran familia And we help each other with our kids. y nos ayudamos con nuestros hijos. I used to, when I was pastoring, Cuando yo estaba pastoreando, I would see a family come in, veía alguna familia entrar and I'd walk up to the parents, y me acercaba a los padres and I'd smile, y les sonreía and I'd kneel down in front of a y child, me hincaba frente al niño and I'd say, "How are you y le today? decía, ¿cómo estás hoy? Welcome to church today. Bienvenido a la iglesia. I love you. Te amo. I'm glad you're here. Estoy contento de que estés aquí. Are you obeying your mother and father this ¿Estás week?" obedeciendo a papá y a mamá esta semana? All while the parents are watching. Todo mientras los papás estaban viendo. What am I doing? ¿Qué estoy haciendo? I'm greeting a child Estoy saludando a un niño because he needs to know porque él necesita saber church is for him. que la iglesia es para él. God's got his eyes on him. Dios tiene sus ojos puestos en él. He's going to carry the torch for the next Él generation. va a llevar la antorcha para la siguiente And generación. the pastor wants to know if Y el he's pastor obeying quiere his saber mother. si el niño está obedeciendo a papá y a mamá. That takes me 1 minute, Me toma un minuto, but it can make a big difference pero in a puede child's hacer una life, enorme diferencia en la vida de un niño. especially if all your leaders are that way. Especialmente si todos los líderes son así. Welcome the children. Bien, dale la bienvenida a los As leaders, we niños. tend to look for people who are mature. Como líderes de repente volteamos a ver a los maduros. We're looking for people who can help in the ministry. Podemos buscar a gente que pueda ayudar en el ministerio. Oh, there's a good family. The dad can do this and the mom can do this. Ay, hay una buena familia. El papá puede hacer esto, la mamá puede hacer lo otro. They'll be great servants Van a ser buenos siervos and great givers. o buenos dadores. But what about their 5 kids? Pero ¿qué hay de sus 5 hijos? Oh, well, Bueno, the children's ministry will deal with that. ahí que lo hagan los maestros de niños. And a church that has pastors like that Una iglesia que tiene pastores así, never has a good children's ministry nunca tienen un buen ministerio infantil. because there's no emphasis in the pastor's heart Porque no hay un énfasis en el corazón del pastor for the quality of the education of the child. para la calidad de la educación de los niños. But without children, Pero sin los niños, we're one generation from extinction. estamos a una generación de desaparecer. Without training our children, Sin enseñar a nuestros hijos, our church cannot go on. nuestra iglesia no va a poder continuar. The last thing I want to tell Y you lo último que quiero compartir con ustedes is that we have to serve the Lord es de que debemos servir al Señor with joy. con gozo. There's a scripture Hay una escritura further down in Deuteronomy, más adelante en Deuteronomio, Deuteronomy 28. en el capítulo 28. It's the chapter where Moses gives the blessings of obedience and the cursings of disobedience. En este capítulo Moisés está enseñando acerca de las bendiciones y maldiciones de la obediencia y la desobediencia. And there's a section of scripture at the end, verses 41 to 47, Y hay una sección en este pasaje, versículos 41 al 47, where Moses is talking about what happens when you disobey the Lord. cuando Moisés está hablando de qué pasa cuando tú desobedeces al And he Señor. says, you're going to have sons and daughters, Y dice, van a tener hijos e hijas, but they will not be yours. pero no van a ser suyos. They're going to go into captivity. Van a ir al cautiverio. And then he says in verse 45, Y después dice en el 45, these curses are coming on you estas maldiciones vendrán sobre ti to destroy you para destruirte, because you would not obey. porque no You obedeciste, did not obey God. no obedeciste a Dios. And then in verse Y 47, después en el versículo he 47 says, because dice, por cuanto you did not serve the Lord no serviste al Señor with joy. con alegría. You got to serve the Lord with joy. Tienes que servir al Señor con alegría. You'll have sons and daughters Vas a tener hijos e hijas that will go into captivity que van a ir a cautividad because you don't serve the Lord with joy. porque no serviste al Señor con alegría. With joy and gladness of heart Con alegría en tu corazón for the great abundance that He's given you. por la abundancia que te ha dado. He saved you. Él te salvó. He forgave you. Él te perdonó. He invited you to be His son and Él te daughter. invitó a que fueras su hijo y He's su hija. inviting you to spend eternity with Him. Él te está invitando a pasar la eternidad Come con on and Él.
something to be happy about. Es algo que debe alegrarnos. It's so great a Es salvation. tan hermosa la salvación. And it has to show up on our face. Y tiene que mostrarse en nuestro We rostro. gotta smile. Debemos sonreír. We gotta be happy. Debemos ser felices. Kids are attracted to joy. Los niños son atraídos por la alegría. If you go and hear kids on the playground, Si vas a un lugar que tiene juegos, you hear a lot of noise. escuchas mucho ruido. Most of it's laughter, La gran mayoría de ese ruido es Shouting. risas, gritos, joy. gozo, Happiness. felicidad. You say, oh, that's what kids do. Y dice, pues sí, es lo que hacen los niños. Yeah, that's what they do because Sí. God put it in them. Esto es lo que hacen porque Dios lo puso en sus corazones. And if you take it out of them, Y si tú se lo quitas, because God is somber, porque Dios es serio, He's serious, Él es elegante, He's a little bit grumpy, es un poquito enojón, like you are on Sunday morning. así como tú los domingos en las mañanas. No kid wants that religion. Ningún niño quiere esa religión. They don't care if it comes from the Bible. No les importa lo que está en la Biblia. The quietest places on earth Los lugares más serios de la tierra are funerals son los funerales and graveyards y los panteones, where there's no life. donde no hay vida. And the loudest places on earth Y los lugares más ruidosos de are la where tierra there's children es donde hay niños and teenagers. y adolescentes. They like to yell A and él les gusta be gritar happy. y estar felices. We need to guide that, Necesitamos guiar eso, not squash that. no aplastarlo. We don't want to have a heavy religion, No queremos tener una religión pesada, quiet una religion. religión callada. Shh, 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 quiet. Silencio. We're in church. Estamos en la iglesia. We're around God. Estamos cerca de Dios. Be quiet. Cállate. And of course, a child thinks, Un niño piensa, am I about ready to get in trouble? ¿me voy a meter en Does problemas? God not like me? ¿No le caigo bien a Dios? Am I going to get a spanking? ¿Me van a dar unas nalgadas? What's all this quietness about? ¿Por qué hay que estar tan callado? Because it's unnatural for a child. Porque no es natural para ellos. You know, the Bible says ¿Saben que la Biblia dice? Jesus was anointed with the oil of joy more than anybody Jesús else fue around him. ungido con óleo de alegría más que todos nosotros. Yes, he had trials. Sí, tuvo pruebas. Yes, he went to the cross. Sí, fue a la cruz. Yes, he was beaten for us. Sí, él fue golpeado por Yes, he nosotros. died. Él murió, But he did it pero él lo hizo for the joy that was set before por him. el gozo puesto delante de In él. fact, the Bible says La Biblia dice for that joy, que por ese gozo he endured the cross. él sufrió la He cruz. despised its shame Él rechazó esa vergüenza because of the joy. por el gozo puesto delante de What's the él. joy? ¿Qué es ese gozo? You are the joy. Tú eres ese gozo. You're children of the joy. Tus hijos son ese gozo. Jesus saw down through history Jesús vio por toda la all historia the people a toda la who could gente be saved, que iba a ser the salva, marriages that could be saved, los matrimonios que The iban a ser families that could be salvos, saved, las familias que the iban a ser children and salvas, teenagers that could los be niños saved. y adolescentes que And iban he a said, ser I'm going to do salvos. that for them. Y dijo, voy a hacer esto por That's ellos. the joy. Ese es el gozo. His eye was on the joy, Su ojo estaba puesto en el gozo. so he endured the cross. Por eso sufrió la cruz. We can go through our trials. Y así nosotros también podemos atravesar With joy. nuestras pruebas con ese gozo. That will attract our children Eso va a traer a nuestros hijos, to our God, a nuestro Dios, to our religion, a nuestra religión, because we serve him with joy. porque los servimos con gozo. And lastly, let me say, Y por último quiero decir, King David, el rey David, the great king, el gran rey, the prophet, el profeta, the warrior, el guerrero, the sweet psalmist of Israel, el dulce salmista de Israel, an example to so many. un ejemplo para tantos. The Bible says he had a heart after God. La Biblia dice que tenía un corazón para Dios. But the end of our Psalm 78 that we started with Pero al final del Salmo 78 con el que empezamos, talks about God choosing David. dice que Dios escogió a David. And in verse 71, Y en el versículo 71 it says he took him from the sheepfolds and from following the ewes or the mama sheep that had baby lambs. dice que detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. So where did the great king of Israel learn his integrity? Así que ¿dónde aprendió el rey de Israel su integridad? Where was the great
King David train to shepherd Israel? ¿Dónde fue entrenado el rey de Israel a pastorear al pueblo? From following the mother sheep De seguir a las ovejas and the little lambs. y a los pequeños corderos. Why does it mention the mothers and the lambs? ¿Por qué menciona tanto a la oveja mamá y a la oveja chiquita? Why doesn't it just say he was a shepherd? ¿Por qué no nada más dice que era un pastor? It says he took him from the sheepfold. Why Dice- isn't that good enough? Dice que lo tomó de la manada. ¿Por qué nada más no era suficiente eso? Because a shepherd knows Porque el pastor sabe, for the sheepfold to be safe, para que se guarde la manada, he has to protect the lambs. debe proteger a los corderitos. He has to protect the lambs. Debe proteger a los corderos. Do you remember the story? ¿Recuerdan la historia? It says in David's life, Dice que en la vida de David, while he's watching his father's sheep, cuando él estaba cuidando a la manada, a lion came out and tried to venía take un a lamb. león a tratar de llevarse una oveja. Now, you would probably lose a lamb once in a while if you were a shepherd long enough. Ahora, probablemente perderías una que otra ovejita si fueras pastor suficiente tiempo. Lambs are foolish. Las ovejas son medio locas, They wander off. se van, se riegan, They get close to the bushes where the wolf is. se acercan a los arbustos donde están escondidos los lobos. Lambs are lambs. Las ovejas son ovejas. If we lose one, Si perdemos una, we'll get another one. pues otra van a ser. Just a lamb. Es solo una oveja. Not to David. Para David no. He said, when a lion came Él dijo, cuando venía un león and took one of my father's y lambs, tomaba un cordero de mi papá, I chased that lion down. yo perseguía a ese león. That's the first amazing thing. Lo primero sorprendente. Have you ever tried to chase an animal that had food in its mouth? Si has intentado perseguir a un animal que tiene comida en la boca, You got to run very fast. tienes que ser muy rápido. He says, I caught the lion Y decía, yo tomaba al león by the bottom of his jaw. de la parte de abajo de su quijada I struck the lion y golpeaba al león and I pulled the lamb out of its y mouth. sacaba al cordero de su boca. Now that Ahora eso is a true shepherd. es un pastor de verdad. Lamb was probably shook up. El cordero probablemente estaba Might have sacudido, even been scratched or bruised. quizá estaba hasta lastimado, But he was alive pero estaba vivo and he lived to know y creció para saber the salvation la salvación of his shepherd. de su pastor. Happened twice. Sucedió dos veces. David said a lion came, David cuenta, vino un león a bear came, y vino un oso and I killed him y los maté and I delivered my father's lambs. y entregué las ovejas de mi padre. And the integrity Y la integridad of caring for his father's lambs de cuidar ese rebaño prepared him to be the great king of lo preparó Israel. para ser el gran rey de Israel. It prepared him to kill giants. Lo preparó para matar gigantes. It prepared him to kill Philistines Lo preparó para matar a los filisteos by protecting his father's al lambs. proteger el rebaño de su papá. So I know when we get to heaven, Así que yo sé que cuando lleguemos al we're cielo, going to want to visit with Moses and Elijah. seguro vamos a querer visitar a David, a Moisés, We're gonna o a wanna- Elías. Talk to Father Abraham. Quizá queramos hablar con Abraham, But a lot of people want to talk to David. pero muchos van a querer hablar con David. I would. Yo sí. What a life. Qué vida. Adventuresome. Aventurera. He killed a giant when he was a teenager. Él mató un gigante cuando era un adolescente. He killed a giant that was so terrifying that every other warrior in Israel was shaking. Mató un gigante tan terrible que todos los demás del ejército estaban temblando. And he killed him because he said, Y lo mató porque dijo, the Lord God of Israel is behind el me. Dios de Israel está detrás de mí. You come at me with a sword and a shield, Tú vienes conmigo con espada, con escudo, but I come against you within the power of the Lord God of Israel. pero yo vengo contra ti con el poder del Dios de Israel. And he will remove your head Y él te today va a quitar la cabeza and give victory to y le Israel. va a dar la victoria a Israel. And David Y said, David dijo, I had faith for the giant yo peleé al gigante, because I had to have faith for the lion yo tuve fe para el gigante and faith for the bear. porque tuve fe para el león y para el oso. That's why Es por eso, when I see David, cuando yo veo a David, and a lot of it, if you were there with me, y si tú estuvieras ahí conmigo, we'd run up to him. correríamos a él. David, David,
Tell us about the time that you rode into Jerusalem Cuéntanos cuando entraste a Jerusalén. and a national song had been written about Y you. toda una nación había escrito una canción acerca de ti. And all the ladies were in the street with their Y tambourines. las mujeres estaban en las calles con los panderos. And they were singing, Saul has killed his thousands. Y cantaban, Saúl mató a miles. But David, his tens of thousands. Pero David mató a 10,000. What was it like? ¿Cómo se sintió? Or tell me about killing the giant. Cuéntame cuando mataste al gigante. Or David, I really want to know. O David, realmente quiero saber. How did you grab the lion by the jaw? ¿Cómo es que pudiste agarrar al león por la quijada? And David Y David would look at you tal vez te vería and me a mí and say, y dijera, I'd be glad to talk about that. me encantaría hablar de eso. I'll tell you those stories in just a minute. Te voy a contar esas historias en un momento. But first, Pero primero, let me tell you déjame contarte where I learned integrity of heart dónde aprendí la integridad de mi corazón and skillfulness of hands. y la pericia en mis manos. And I'm going to start with this question. Y déjame empezar con esta pregunta. How did you do ¿Cómo lo hiciste? in caring for your father's lambs? ¿Cómo cuidaste tú a los corderos de tu padre? How did you do ¿Cómo te fue a ti in taking care en cuidar of the little, a los pequeños, the simple, a lo simple, the weak, a lo débil, the needy, a lo necesitado, the children a los niños, around your feet? hasta alrededor de tus pies? How did you do ¿Cómo tú lo hiciste? taking care of them? ¿Cómo cuidaste de ellos? Taking care of them Cuidar de ellos is how God makes a king. es como Dios hace reyes. Taking care of them Cuidar de ellos is how God raises up great men of es God. como Dios levanta a hombres y mujeres de Dios. Taking care of them Cuidar de ellos is your first calling, es tu primer llamado, your first success tu primer éxito before a life of success. antes de una vida de éxitos. Let's take care of our children. Vamos a cuidar a nuestros Let's hijos. pass faith on. Vamos Pass our faith on a pasar nuestra fe to the next generation. a la siguiente generación. Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Amen. Let's stand to our feet. Amén. Pónganse de pie, por favor. This is the day the Lord has made. Este es el día que hizo el Señor We're going to rejoice and be glad in it. y nos vamos a gozar y alegrar en Él. If you have children that are difficult, Si tienes hijos que son difíciles, I want to pray for you. yo quiero orar por ti. If you have a child that's gone away, Si tienes un hijo que se ha apartado not serving the Lord, y no está sirviendo al Señor, I want to pray for you. también quiero orar por ti. If you have a burden for a child in your family, or if you're a teacher and have a burden for a child in your Si class tienes una carga por un hijo o tal vez eres maestro y tienes carga por algún niño en tu that's clase strong and hard to que es manage, fuerte y tal vez difícil de manejar, I want to pray for you quiero orar por ti. because God wants to equip us today Porque Dios quiere equiparte hoy and strengthen us today y fortalecerte hoy. because we're passing faith Porque estamos pasando la fe from generation to de generation. generación en generación. And the devil Y el diablo will not leave your kids alone. no va a querer soltar a tus The hijos. devil El diablo is out to get them. está listo para salir y derribarlos. He tried to get Moses, Él trató de vencer a Moisés and thousands of other boys y, were killed. y miles de niños murieron en el proceso. Tried to get Jesus, Trató de atacar a Jesús and many children died y muchos murieron because the devil's always trying to find porque el diablo siempre está buscando the next great leader el siguiente gran líder and snuff him out. y sacarlo, matarlo. So don't let him into your house. Así que no dejes que entre a tu casa, Don't let him in through the internet. no dejes que entre por el internet. Be careful what your kids see. Cuiden lo que ven sus hijos. Stir their passions for the Lord. Agiten la fe por el Señor. Teach them the stories of the Bible. Enséñenle las historias de la Biblia And know that it's God's will y sepan que es la voluntad de Dios for your kids to be full of faith, que tus hijos estén llenos de fe for your faith to pass on, para que la fe sea pasada, because His truth endures to all generations. porque su verdad es por todas las generaciones. Come on, if you want help with parenting Si or with the quieres child, ayuda del Señor, lift up your hands and let's levanta tus pray. manos y Father, vamos a orar. Padre, you see these people, tú ves a cada mano your levantada, people, tus hijos, the people you have died el for, pueblo por el cual tú moriste, parents, padres, teachers, maestros,
Lord, they need your help. Señor, necesitan tu ayuda. And I pray you would help them Y today. yo oro que tú les ayudes hoy. Come by your Holy Spirit. Ven, Espíritu Santo. Strengthen parenting. Fortalece en su paternidad. Strengthen teachers. Fortalece a los maestros. I pray that you would convict of sin. Señor, que haya convencimiento de pecado Teenagers that have walked away, en aquellos adolescentes que se han apartado. send your powerful Holy Spirit Envía el poder de tu Espíritu Santo and convict them of sin y convéncelos de pecado. and bring all the prodigals home again. Y trae a todos los pródigos a casa otra vez. Strengthen us, Lord. Fortalécenos, Dios, Let us be good examples. para que podamos ser buenos ejemplos. Let us give ourselves to training. Señor, que podamos darnos al entrenamiento. Let us serve the children of the Que church. podamos servir a los niños de la iglesia. And let us apply God's truth to Y que them podamos aplicar los principios a ellos. as we serve you with joy Mientras los servimos con gozo. for the wonder of saving grace. Por la salvación y la gracia. In the mighty name of Jesus we En el pray. poder de Jesús oramos. And everyone said amen. Y todos digan amén. Amen and amen. Amén. Amén. Permanezca así de pie un momento, por favor. Tal vez hay alguien esta mañana que está aquí por primera vez, como ya saludamos a nuestras visitas. Y tal vez hay alguien más que ha venido por muchas veces, pero no ha tenido un encuentro con Cristo. Hemos escuchado acerca de la importancia de generar la fe y pasar la fe a nuestras generaciones, pero puede ser que esa fe ni siquiera está en nuestro corazón todavía. Queremos la salvación y la vida eterna para nuestros hijos, pero tal vez nosotros mismos no estamos seguros de nuestra propia salvación. La palabra de Dios dice que Jesús vino a salvar al que se había perdido. Y Él no quiere nada más gente que venga el domingo a la iglesia, Él quiere hijos. Y la manera en la que tú y yo podemos ser hijos de Dios es confesando nuestros pecados a Él y abriendo nuestro corazón, pidiéndole que sea nuestro Señor y Salvador. Así que voy a pedir que todos cierren sus ojos una vez más. Y si hay alguien en este lugar que dice: yo quiero entregar mi corazón a Jesús, yo quiero la vida eterna, por favor haga esta oración conmigo y entréguele su corazón a Cristo esta mañana. Digan conmigo: Señor Jesús, esta mañana te doy gracias por amarme, por haber dado tu vida por mí. Señor, te entrego mi corazón, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y cámbiame en el nombre de Jesús. Amén. Así puestos de pie, si alguien hizo esta oración esta mañana por primera vez, levante su mano, por favor. Queremos orar por ustedes. Te damos gracias, Señor. Gracias por la salvación. Gracias por la vida eterna. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque nos has sostenido. Gracias, Señor, porque en todo momento podemos ver tu salvación en nuestras vidas, Señor. Yo oro, Dios, que tu presencia esté con nosotros. Señor, yo oro, Dios, que tu gracia y tu misericordia, Jesús, les sostenga. Padre, sosténles, Dios. Llénales de tu amor y misericordia, Señor. Fortaléceles todos los días de su vida, Jesús. Y llénales de tu gracia, Señor. Los bendecimos, los recibimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.